Vanguardia Regional, Vanguardia Regional. Llegan las noticias a Vanguardia Regional. Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y Norte de Santander. Director Fernando Aníbal Ortiz. Televidentes, muy buenos días. Es un placer saludarlos a partir de este momento en compañía de Camilo Silva. Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y Norte de Santander. Hoy tenemos un apretado menú de noticias. La orden de FECODE para atacar a Abelardo, las fotomultas irregulares, los que han recibido comparendos les van a devolver dinero. Los uribistas se pronuncian sobre la internación y mantenimiento y acción de grupos al margen de la ley en las campañas políticas. Análisis de el ataque a la casa de Álvaro Uribe. Consejo a los colombianos que se aprestan a votar en este 31 de mayo. ¿Y por qué votar por Abelardo de la Estrella? ¿Alguien opina? Y tenemos la polémica brutal que organizó Julio Sánchez Cristo y que muestra el verdadero panorama de la política en Colombia en este momento, a escasos 10 días de las elecciones. El comentario del día es el siguiente. Viene Petro Urrego. Viene Petro Urrego a la ciudad de Cúcuta. La pregunta es, ¿a qué? Simplemente a nada. Frustrados estamos los cucuteños y nortesantanderianos. Algunos que sabíamos que lo de este señor inquilino de la Casa de Nariño eran mentiras e ilusiones, un desajuste de un mandatario cuyo pensamiento raya en el autoritarismo, en el régimen, en la dictadura, en la venganza, el odio, la corrupción y la malversación de fondos del Estado o de la cosa pública. En antaño, cuando un presidente se anunciaba o anunciaba la visita a una ciudad en Colombia, el departamento se movía, la dirigencia se movía, la ciudad se motivaba, venía el presidente, venía el mandatario, venía el hombre que Colombia eligió y una visita al departamento traía una agenda muy especial del mandatario. Se promulgaban resoluciones, se traían decretos para el mejoramiento de la comunidad en general y el desarrollo de una región. Se comprometía por parte del presidente los auxilios, las regalías y por sobre todo se inauguraban obras. Pero hoy aquí, en la frontera colombo-venezolana, en Cúcuta, la situación es diferente. ¿A qué viene Petro Urrego a Cúcuta?
Se habla del Sena. En la anterior oportunidad que visitó también esta región, en el Catatumbo, inauguró una escuela que no tenía servicios para atender a los jóvenes que estudiaban allí. Construcción a medias. Horrible. Pero hoy por hoy, el cucuteño dice, viene Petro Urrego a la ciudad de Cúcuta. ¿Pero a qué viene? ¿A tomarnos el pelo? ¿A hacer política para su engendro Iván Cepeda? Ya a él le conocemos la manera de pensar. Y nosotros tenemos que decir como cucuteños y como norte santanderianos, o lo digo yo como director de Vanguardia Regional, para no comprometer a la comunidad. A palabras necias, oídos sordos. Porque eso es lo que trae un mensaje con palabras necias. Y tenemos que señalar nosotros oídos sordos a esas palabras necias. Viene a tomarnos el pelo, repito, y hacer política para su engendro Iván Cepeda, que es el candidato que sugiere para suceder. Otras personas más entendidas en la materia explican que viene a dar órdenes en este estadio en manos de los alzados en armas. Para nadie es un secreto que el norte de Santander es un epicentro de alzados en armas, de guerrilla. Los resultados se están mostrando aquí hace poco. 6 muertos, una masacre en el Catatumbo. Este es un estadio de los insurrectos, de los guerrillos. Pero él, Petro, es especialista en esta clase de visitas presidenciales. Debemos recordar la visita que hizo al Ecuador, en Malta, en donde se dice hubo de todo y un diálogo con personajes de muy baja calaña. Uno de ellos extraditado a los Estados Unidos. Para ello utilizó una respuesta, que él fue a escribir a Malta un libro. Y esa misma respuesta tendrá para los norte santanderianos, que va a escribir un libro en la tierra donde nació la Gran Colombia. Un libro sobre Bolívar y su permanencia en Villa del Rosario y la experiencia de una nueva constitución que podría poner en prueba y práctica en los siguientes meses antes de acabar el 7 de agosto. Pero nosotros tenemos que decir ¿a qué viene Petro? Un interrogante. Lo del Sena podría haber enviado al director nacional, pero ¿a qué viene Petro? Viene Petro, que es amigo de la guerrilla, que es amigo de los helenos, que en su gabinete tiene muchos exmiembros del M-19 que también fueron guerrilleros. Entonces queda ahí para el análisis. Queda ahí para el análisis. ¿A qué viene Petro a Cúcuta? Simplemente un interrogante. ¿A qué viene Petro a Cúcuta? Entendemos, en esta región de Colombia, norte de Santander, hay mucho infiltrado de la FARC, Aragua, igualmente helenos. Pero ¿a qué viene Petro? Pregunta, simple y llanamente, ¿a qué viene Petro? Estamos en Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Por favor, Camilo, regáleme unos comerciales y ya regresamos.
La historia es para contarla y hacer parte de la misma es protagonismo. El Club Cazadores de Cúcuta es esa misma historia y la contamos con orgullo norte santanderiano. Club Cazadores de Cúcuta, una historia hecha realidad. Sea usted partícipe, hágase socio del mejor centro social de la capital norte santanderiana. Buenas noticias para Norte de Santander. Gracias a un convenio entre Invías y la Gobernación, se están interviniendo cerca de 5 kilómetros de vías terciarias en 17 municipios del departamento. Una iniciativa que mejora la movilidad, facilita el transporte y transforma la calidad de vida en nuestras veredas y corregimientos. No paramos de trabajar en las vías del norte de Santander. Cuidado, la fiebre amarilla está cerca. Aunque en Cúcuta no hay casos, el riesgo es real. La mejor protección es vacunarse. La vacuna es gratuita, segura y de una sola dosis. Vacúnese hoy y proteja su vida. Este es un mensaje de la Secretaría de Salud de San José de Cúcuta. Bueno, una pregunta que se debe hacer por parte de los colombianos. Los niños, los adolescentes, los estudiantes van a las escuelas y colegios a recibir educación. Pero aquí en Colombia parece que los sindicatos han tomado otro tipo de rumbo en cuanto al tema de la educación. Me refiero a FECODE. Hubo reunión de FECODE y todo el mundo recuerda cuando hubo la alzada en el gobierno de Iván Duque por parte de FECODE. Y el presidente de FECODE, ahí están los documentos, anunciaba que FECODE iba a tomar el poder y que se vino el Ancentriste. Una época negra que vivió el gobierno de Iván Duque, organizada por Petro, sus amigos, por las fuerzas esas que mantenían, que todavía tienen, la primera línea, con Bolívar a la cabeza, y FECODE. El presidente de FECODE habló y se destapó en esa oportunidad. Las cosas no han cambiado. Y aquí tengo un informe. ¿De dónde vino la orden de FECODE para atacar al candidato Abelardo del Espriella? ¿De dónde vino la orden? Se pregunta la gente. Y o ya la dieron. Y aquí hay un documento que les voy a presentar sobre ese particular. Aquí está el informe para que vean que no es que este periodista quiera hablar por hablar. Simplemente aquí están los documentos, el hecho. Veamos, escuchemos. Mucha atención, Colombia, que en reunión de los dirigentes de FECODE y la ADRED dan la orden de atacar la campaña de Abelardo de la Espriella. Escuchen. Es necesario y urgente la campaña mediática, pero no solamente desde FECODE, hay que hacerla también desde la ADRED. Miremos, sí, ya termino, miremos cómo, pero este señor Abelardo de la Espriella hay que atacarlo en redes y hay que atacarlo políticamente, porque lo que más les duele a ellos es su ataque político, que después no puedan postularse a ninguna corporación y que queden como quedó el señor Peñalosa, que el señor Peñalosa quedó acabado políticamente. Los mismos que le dieron dinero a Gustavo Petro para su campaña y los mismos que salieron a apoyar el estallido social quieren atacar o van a atacar la campaña de Abelardo de la Espriella.
Esto es un llamado para todos los patriotas, para todos los que quieren recuperar a nuestro país. Inundemos las redes sociales en apoyo a Abelardo de la Espriella, porque vamos a recuperar a nuestro país y crear la patria milagro. Así que inundemos todas las redes sociales para contrarrestar estos ataques que se vienen por parte de FECODE y de todos sus aliados. Así que mi gente, dejen sus comentarios, todos a replicar. A eso ha llegado la política. Los maestros, los profesores, no todos, repito, no todos, pero sí hay metidos, sí hay infiltraditos ahí que quieren desestabilizar las campañas y el país. A veces lo hacen con paros indefinidos y el alumno, en lugar de recibir orientación profesional, orientación en la educación hacia el futuro, recibe son orientaciones para crear izquierda malévola en Colombia. Repito, no todos los profesores, no todos. Hay algunos que sí cumplen con el apostolado de enseñar al que no sabe. Para los que han cometido irregularidades con el tema del SOAT, el tema de las fotomultas, aquí hay una noticia importante para que ustedes la analicen allí en sus casas, en sus hogares y hasta donde llega la red social y donde llega el YouTube y donde llega todas estas aplicaciones de la comunicación moderna organizadas por Camilo Silva. Aquí está el informe sobre el tema de las fotomultas. Atención, las fotomultas impuestas entre diciembre del 2018 a noviembre del 2024 han sido declaradas irregulares y por lo tanto no tendrán validez alguna. Así lo declaró en el día de hoy, 19 de mayo del 2026, el Ministerio de Transporte. Fueron investigados 37 organismos de tránsito de diversos municipios del país. Entre estos tenemos a Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, Sincelejo, Villa del Rosario, Soledad, Medellín, entre muchos otros. La Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte encontraron que todos estos comparendos impuestos fueron tomados de manera irregular. Los equipos no cumplían los requerimientos técnicos y por lo tanto quedarán sin validez alguna. Si tú pagaste, podrás solicitar la devolución de lo pagado y si no pagaste, tu comparendo quedará automáticamente revocado e ineficaz. En los próximos días, el Ministerio de Transporte informará cuáles son todos los 37 organismos investigados y sancionados. Así que prepárate para la devolución de tu dinero. Recuerda, soy Kelly Álvarez, tu abogada experta. Sígueme para que siempre estés informado. Bueno, ahí tienen entonces algunos que pasaban los semáforos en rojo, las fotomultas, en fin. Irregulares ya no tienen que pagar y los que pagaron les van a devolver el dinero. Así de claro y así de sencillo. Los uribistas, yo soy uribista, pero arriba a nivel nacional hay unas directivas. Los uribistas se pronuncian sobre la infiltración en las campañas. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Porque cuando hubo el ataque a la casa del presidente Álvaro Uribe, se vio un personaje que es amigo de Calarcá. Es un guerrillero. Veamos este informe. Iván Cepeda cree que los uribistas somos huevones, pero no, señor. Nosotros investigamos muy bien quién eran las personas que estaban ayer en Río Negro y dictaminamos en la investigación que allí estaba presente el señor de la barba canosa, mano derecha de Iván Mordisco. Sabemos quién financió toda esta actividad y con qué fines. Ojo con eso, Iván Cepeda, ya tenemos identificada toda su estructura de campaña. Me parece que eso es lo más cochino de la política colombiana, que una guerrilla se infiltre en una campaña, y más en el departamento de Antioquia, cuna de gente honrada, gente de bien. Esto va a llegar a la fiscalía y ojalá investiguen los fiscales todo este hostigamiento en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y con fines delictivos. El señor de barba canosa es la mano derecha de Arias Iván Mordisco, jefe de la Nueva Marquetalia, un brazo armado guerrillero muy peligroso para la democracia colombiana. Ojo, que estos delincuentes quieren montar presidente. ¿Quieren montar presidente? Sí, claro.
Eso es lo que quieren. El comunismo. Ya tienen a Iván Cepeda. Pero ¿qué pasa? El análisis del ataque a la casa de Álvaro Uribe también viene ahora. ¿Por qué ese análisis? Aquí estamos en Vanguardia Regional entregando esta información. Camilo, dele camino. Lo que es con Uribe es con todos. Mi apoyo y solidaridad con el presidente y su familia. Lo que acaba de pasar frente a su casa no es protesta. Es odio, provocación y hostigamiento político cerca a su hogar. Y es gravísimo que un congresista electo de izquierda está incentivando a vandalizar los bienes públicos con mensajes en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto es ilegal. Gente, estamos aquí en Llano Grande, ahí a 300 metros de la casa de Álvaro Uribe. La democracia no se construye intimidando familias ni promoviendo ataques a personas que piensan diferente. Antioquia se respeta y con Uribe siempre firme. Con Uribe siempre firme, es antioqueño, Uribe, y los antioqueños pesan en Colombia. Antioquia, mire, entre otras cosas quiero decirle a los oyentes y televidentes que Antioquia hay un movimiento para separarse de Colombia. Y Antioquia, al separarse de Colombia, la situación es muy difícil porque toda la industria, todo lo que se maneja los antioqueños en el país es importante. Pero bueno, ojalá que no ocurra eso, porque nosotros queremos mucho a los antioqueños, los apreciamos, son una raza bravía, emprendedora, trabajadora, luchadora. Esos son los antioqueños. Aquí viene ahora, a continuación, un consejo a los colombianos que se aprestan a votar el 31 de mayo. Ojo a esto, es importante que los colombianos entiendan por qué hay que votar el 31 de mayo. Veamos. Seamos honestos, ¿a ustedes no les parece una huevonada lo que está haciendo el equipo de la derecha? Eso es como un partido de fútbol. Si hay un delantero que está perfilado, que está frente al arco, listo para meter el gol, más adelantado, ¿qué hay que hacer? Pasarle la pelota para que meta el gol. ¿Por qué estamos haciendo esto? Estamos destruyendo todo. Si los candidatos se ponen a pelear, que peleen ellos. Nosotros, los electores, que somos los hinchas del equipo de la derecha, no vamos a pelear. Vamos a votar por el que esté con mejor opción, con el que esté en la punta, con el que esté liderando. No seamos pendejos. No vamos a permitir que la izquierda y el socialismo y el comunismo se tomen este país. Yo voy a irme con el que va en la punta de la derecha, que es Abelardo de la Espriella y Firme por la Patria. Digan lo que digan. ¿Oyeron? Analícelo y verán, no seamos pendejos. Nos vamos a quedar sin el pan y sin el queso. Muy claro lo que dice este ciudadano. Hay que votar por Paloma o por Abelardo, que los que van en este momento ahí jugándola, tocándola de primera. Si ganó Paloma, los de Abelardo tienen que votar por Paloma. Si ganó Abelardo, los de Paloma tienen que votar por Abelardo. Así, con un equipo, sacamos y destruimos ese comunismo que quiere implantarse en el país colombiano. Y otra pregunta, ¿por qué votar por Abelardo de la Espriella? Camilo, dele camino. ¿Por qué Cepeda va arriba en las encuestas? Porque después de todo lo que pasa con este gobierno, corrupción, nepotismo, ineficiencia, vínculos con las guerrillas y las mafias, y nada le afecta. Déjeme se lo explico en 105 segundos. Salió la última encuesta de Atlas Intel y sigue la misma tendencia. Abelardo de la Espriella es la única persona que puede derrotar a Cepeda, a Petro y a esos zurdos ladrones. Pero ¿por qué la izquierda puntea a pesar de todo? ¿Cuál es la explicación? Pues la respuesta es muy sencilla, eso es culpa de nosotros. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo así culpa de nosotros? Pues sí, Petro y los zurdos llevan 20 años dominando el relato. Nosotros pusimos los muertos, pusimos las víctimas, somos los que hacemos los esfuerzos para sacar a la gente de la pobreza, y los que contaron la historia como se les dio la gana fueron ellos, y no había nadie que los desmintiera. Nadie decía nada. Nosotros pusimos los muertos
corruptos en el Palacio de Justicia. Y ellos, que fueron los que desvivieron, salieron a contarle a la gente que eso se llamaba revolución. Y nadie dijo nada. Le dijeron a la gente que si un niño de 5 años quería cambiarse de sexo, que eso no pasaba nada, que eso se llamaba libre desarrollo. Y ya todos sabemos que un niño con 5 años no tiene autodeterminación sexual. Durante 16 años se apoderaron del discurso del medio ambiente, del agua. Resulta que eso no es de ellos, eso es de la lógica humana. Le dijeron a la gente que un policía que ejercía la autoridad era un abuso y le quitaron a la policía la autoridad. Y nadie decía nada. Que el salario mínimo se lo deben a Petro, cuando Petro no paga medio salario mínimo. El que lo paga es el empresario, a ese es el que le toca comerse toda la mierda del desastre económico del gobierno para responderle a sus empleados, porque a duro que les toca para poder responder. No todos son Luis Carlos Sarmiento Angulo. El empresario pudo haberlos despedido o no acatar el decreto y cambiar la modalidad contractual, pero se dio la pela por sus trabajadores. Así que, amigo trabajador, usted no le debe nada a Petro. Imagínese esta, en el estallido social, la gente de bien mama de los abusos de la primera línea salió a defenderse y entonces salieron a decir que la gente de bien eran paracos. Y terminamos casi que no volviendo a decir esas palabras. Salieron a decirle a la gente que cada muerte, que cada extorsión, que cada secuestro, que cada toma guerrillera era porque estaban luchando por ellos. Y todo es mentira, porque el escudo de todas las mentiras de la izquierda siempre es el pobre. Ellos le dicen a la gente que subieron el salario de las fuerzas militares. Falso. Que luchan por los pobres. Falso. Que son un gobierno transparente. Falso. Y que son unos revolucionarios. Falso. Ponen bombas en el Cauca, desviven gente inocente y no aceptan responsabilidades porque es más fácil cambiar el relato y decir que son otros. 16 años escuchando ese sonsonete, que yo lo mejor, que yo lo mejor. Y nosotros nunca contamos la historia. Y no hace falta sino ver todos los días lo que pasa. Desde falsificar un diploma para que los nombre, robarse en la UNGRD, hasta meter a los guerrilleros a las entidades del Estado para que les den la información y puedan seguir delinquiendo a sus anchas. Por eso, gracias a usted que vivió la historia y que hoy la cuenta y que ayuda a compartir cada mensaje de estos, logramos desenmascararlos cada día más y hacerle lograr entender a la gente lo que nos estamos jugando, que no es nada más ni nada menos que nuestra democracia. Por eso en esta batalla cultural seguimos firmes con el tigre y firmes por la patria. ¿Oyeron? Claramente lo que dice la gente. ¿Por qué votar por Abelardo? Un examen claro de lo que representa este gobierno, que no le quedan sino junio, julio y la mitad de agosto. 2 meses. 2 meses y medio para que se acabe la horrible noche. Hay una polémica brutal, la han calificado. ¿Y la han calificado por qué? Porque esa polémica está comandada por un periodista muy reconocido en Colombia. Inicialmente tenía su programa en la W Radio y ahora pasó a ser a Caracol. La gran polémica brutal hoy la presento y le doy el crédito porque me parece que es excelente el examen que hacen los periodistas encabezados por Julio Sánchez Cristo. Él tiene un bufete de periodistas, amigos de él que vienen desde la W Radio. Pero veamos esto de la polémica brutal. Camilo, dele camino. Señor candidato presidencial Iván Cepeda, en sus manos. Senador, el ministro de Hacienda está haciendo lo que puede por cuadrar la caja. Senador, ha tomado una decisión de la cual a algunos nos gustaría su opinión. Un país que crece al 1.7%, ¿usted cree que se puede endeudar con compras de papeles, de subastas, de test, que nos cuestan más del 14%? Es decir, el país crece 1.7% y el señor ministro lo está financiando al 14%. Señor candidato, con todo respeto, yo sé que a usted no le gustan las entrevistas, yo sé que usted tiene descartados los debates. Esta pregunta no se la vamos a hacer a sus opositores porque no hay que hacérsela, ya sabemos lo que piensan. Pero se la queremos hacer a usted. ¿Qué piensa de esta decisión del gobierno? Crecemos al 1.7, nos endeudamos al 14%.
aunque Espinosa dice que es más del 14. Casi 15 dice. Sí, es que se hicieron varias, Julio, pero por ejemplo, la que se vence en 2030 fue de 14.79, que es casi el 15. Es casi el 15, porque se hicieron en años consecutivos. Se la dejo en 14. Sí. Crecemos 1.7. Candidato Cepeda, el ministro se endeuda al 14. Lo está haciendo porque no tiene plata. Pero a veces tapar un hueco con otro hueco, pues hay quienes piensan que no es la solución. No voy a llamar a economistas que no están de acuerdo con su proyecto político. No voy a llamar a sus contradictores. Grábese usted un audio, sin entrevista, sin contrapregunta, solito. Graba un audio, lo manda a Caracol y nos da su explicación. Se la pongo más fácil. Usted debe tener un equipo económico de gente muy buena. Díganos a quién llamamos de su equipo económico. Hay un senador del Pacto Histórico de la Comisión Económica que pueda explicar esto, pero sin la retahíla de que los pobres y los ricos y que Luis Carlos Sarmiento y que los banqueros. No. ¿Cómo se puede endeudar un país al 14% que crece el 1.7%? Entrevistamos al que usted diga, candidato. Pero es importante que le ponga la cara a este asunto. Si no quiere entrevista porque no le gusta, grábese un audio y lo pasamos. Y si tiene un economista de su equipo que tenga un punto de vista distinto al del resto de economistas del país, lo entrevistamos ya. Con cariño, mucho respeto, deseándole mucha suerte en su jornada de hoy, que sabemos que son muy intensas. ¿Quieren que hablemos de lo que ha lesionado la regla fiscal? ¿Quieren que hablemos de lo que le significa al país haber llevado el endeudamiento internacional al gota a gota internacional, pagando unos intereses que jamás habíamos pagado y que un país como el nuestro no tendría por qué pagar? ¿Quieren que hablemos de la decisión criminal de cuando por cuenta de unos decretos falsos desde el punto de vista técnico-jurídico, pero criminales desde el punto de vista de sus consecuencias, firmó unos decretos con firma presidencial, ordenándoseles a las Fuerzas Armadas cesar su persecución, su deber constitucional contra las disidencias de las FARC de Iván Mordisco y Calarcá, contra el ELN, contra el Clan del Golfo, contra Marquetalia, contra los criminales de la Sierra Nevada de Santa Marta? ¿Quieren que sigamos la lista? ¿Quieren que sigamos con la destrucción de la confianza y la relación que debe existir entre el empresariado y el Estado como necesidad del progreso económico de la sociedad? ¿Quieren que hablemos de las barbaridades que hicieron, que destruyeron la Dirección Nacional de Inteligencia porque se la entregó al crimen, a la milicianización? ¿Y qué tal cuando le entregó al crimen a la UIAF para que además se le robaran la información reservada del Estado colombiano en su lucha contra el lavado de activos? Es que podríamos seguir y no terminar. Por eso es que el señor Cepeda se está inventando todas esas trampas y esas mentiras para no ir a debates. Mira el Cívicos Live completo en nuestro canal de YouTube, Cívicos. Bogotá, Julio Sánchez Cristo, su equipo, todo lo que ha planteado aquí, porque Cepeda no va a los debates. Si da unas declaraciones todas superfluas, no tienen fondo. Él no es capaz de improvisar porque todos los discursos son leídos, se los hacen, porque hasta eso no tiene capacidad para producir ideas y hablar ante el público. Eso no tiene. Ese es el candidato, ese es el engendro del inquilino de la Casa de Nariño. ¿Será tan cierto lo que decimos que optaron por cortar, utilizando todos medios habidos y por haber del poder, de que las encuestas que hizo Intel y otras no sirven? Las iban a clausurar. Pero aquí tengo la información.
Colombia es un país democrático. Todavía hay que creer en democracia. Vicky Dávila es candidata a la presidencia de la República y ahora en la revista Semana explica el por qué y explica por qué hicieron, se vino abajo. Es otra cosa importante, noticia que llegamos aquí en Vanguardia Regional y HRB Radio Digital. Camilo. La politiquería y la corrupción quedaron mamando. No pudieron censurar a Semana. Con muy buen juicio, la sala plena del CNE terminó suspendiendo la peligrosa y sospechosa medida cautelar de la magistrada Fabiola Márquez, que prohibía al medio de comunicación publicar a tan solo días de las elecciones presidenciales las encuestas, los estudios electorales de Atlas Intel. Querían tapar la verdad, querían y estaban vulnerando la libertad de prensa y la libertad, el derecho que tienen los colombianos a estar bien informados antes de ir a las urnas. Se salvaron las encuestas de Atlas Intel y ustedes van a poder tener la información. No pudieron ir ciegos a votar como querían, politiqueros y corruptos. Muy bien el CNE y muy bien la Procuraduría. Ahí tienen lo del gobierno. Bueno, ya para rematar hoy, aproximadamente, ¿hoy es qué? Hoy es 21, en 10 días. En 10 días los colombianos habremos elegido el presidente que gobernará por los siguientes 4 años este país. Las apuestas indican y las llamadas encuestadoras entregan datos según el acomodo de quienes la mandan elaborar. Pero la verdadera encuesta es el 31 de mayo. Esta elección presidencial ha sido la más agitada de los últimos años. La pregunta es ¿por qué? Sencillo. En la actualidad, quien está al frente del poder es un presidente de izquierda, de primera línea, y que raya en lo despótico, autoritario y de contera comunismo de la más alta raya, o comunista de la más alta raya. Por este motivo, el proceso electoral es de suma importancia para que el camino vuelva a la normalidad y ese abrupto de la paz total cambie por la verdadera paz para todos los colombianos. Esa es la razón de este mandamiento que nos lleva a votar en democracia, por amor a Colombia, por la estabilidad constitucional y la defensa de los intereses del país y de los asociados que somos más. Señoras y señores, muchas gracias. Hoy es que está aquí el presidente. Ya lo hicimos al comienzo del análisis, pero ¿a qué viene? No hay nada para almorzar. Que la pasen muy bien. Mañana será viernes y ya estaremos con ustedes. Camilo Silva y Aníbal Ortiz, con la dirección de Vanguardia Regional. Hasta mañana.